¿Quién eres? La puerta se abrió apenas lo suficiente para que Catalina viera los ojos desconfiados del hombre. Lluvia, frío, oscuridad creciente detrás de ella. Adelante, la calidez de una casa que no le pertenecía. Soy Catalina Morales. Llegué por el trabajo. De cocinera, respondió ella temblando, su voz compitiendo contra el viento. Me contrataron hace 3 semanas. ¿No les avisaron? El hombre entrecerró los ojos. Su expresión cambió de confusión a algo más cercano a la compasión, pero una compasión que duele. No hay ningún trabajo aquí, dijo, y comenzó a cerrar la puerta. Espere, suplicó Catalina, extendiendo la mano. Su maleta se deslizó por el porche mojado. Por favor, llevo 3 días viajando. No tengo a dónde ir. La agencia de empleos me envió aquí. Granja Las Esperanzas. Este es el lugar correcto, ¿verdad? Él se detuvo. La observó con una intensidad que la atravesó. Sus ropas mojadas, su piel azulada por el frío, sus ojos desesperados. Parecía estar haciendo cálculos silenciosos. ¿Cómo se llama la agencia?, preguntó. Oportunidades Rurales. Estaba en la calle Moreno, número 432. La mujer tenía gafas gruesas y me dijo que necesitaban una cocinera urgentemente, que era un lugar perfecto para alguien como yo. ¿Alguien como tú?, preguntó él, algo entre la ironía y la curiosidad. Una persona sin opciones mejores, respondió Catalina sin pensar, y luego se avergonzó. El hombre abrió la puerta completamente. Era alto, con barba de varios días y ojos cansados, como si hubiese vivido más existencias que años. Debía tener alrededor de 42 años, pero llevaba el peso de muchos más. Entra. Vas a contraer neumonía, dijo, haciéndose a un lado. ¿En serio?, preguntó Catalina incrédula. No me hagas cambiar de idea, respondió él, pero sin dureza. El interior de la casa la envolvió en calor. Olía a madera vieja, a humo de leña, a algo indefinible que podría haber sido soledad. Había fotos en las paredes, rostros de personas vivas congeladas en el tiempo, monumentos a historias que ya no se contaban. Soy Alejandro, dijo el hombre, extendiendo una mano. Catalina, respondió ella estrechándola. Su mano era áspera, trabajada, la de un hombre que construía cosas con sus propias manos. Hay un problema, Catalina, dijo Alejandro sin soltar su mano. Yo no contraté a nadie. Llevo 5 años viviendo solo en esta granja. No necesito cocinera, no necesito empleados, necesito... Bueno, eso es otro asunto. El corazón de Catalina cayó. ¿Entonces no hay trabajo?, preguntó, y sintió que algo moría dentro de ella. Era un pequeño morir, el tipo de muerte a la que se acostumbraba uno cuando la vida consistía en rechazos. Alejandro se apartó, caminando hacia la cocina. Catalina lo siguió, sus zapatos mojados goteando sobre un piso de madera gastada. Había una mesa de madera grande, sillas que no habían sido ocupadas en años. El horno estaba limpio pero vacío. Todo el espacio exudaba ausencia. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cocinó aquí?, preguntó Catalina observando la cocina con ojos de profesional. Hace 5 años, respondió Alejandro, sin mirar. Su voz se volvió más suave, más peligrosa. Mi esposa, ella cocinaba. Algo increíble en realidad. Solía hacer este pan de queso que... Bueno, se quedó callado. Catalina entendió el silencio. Era el silencio de alguien que había perdido algo tan grande que no sabía cómo describir el hoyo que dejó atrás. ¿Ella?, preguntó suavemente. Murió, respondió Alejandro. Cáncer. Hace 5 años exactos. Fue en octubre. Yo no he vuelto a comer en una mesa desde entonces. Solo como lo que compro. Cosas fáciles. Cosas que no requieren dedicación. Catalina no dijo nada. Había aprendido que a veces el silencio es el regalo más honesto que puedes dar. Debería irme, dijo finalmente, aunque sus piernas no se movían. Debería llamar a la agencia, averiguar dónde cometieron el error. Pero está lloviendo muy fuerte, y es de noche, y si no me quieres aquí... ¿Tienes dinero?, interrumpió Alejandro. Lo suficiente para 2 noches en un hotel, mintió Catalina.
Tenía dinero para una noche, si compartía baño. Alejandro se giró y sus ojos encontraron los suyos. Había una decisión formándose detrás de esos ojos grises. «Quédate», dijo. «¿Qué? Quédate. Por una noche. Cocina algo, cualquier cosa. Y mañana, si aún quieres irte, te llevo al pueblo. Te ayudo a arreglarlo». «¿Por qué haría eso?», preguntó Catalina desconcertada. Alejandro miró la cocina vacía, como si estuviera mirando los años sin vida que había pasado ahí. «Porque», dijo lentamente, «creo que quizá el destino se equivocó de dirección, pero llegó al lugar correcto de todas formas». «¿Qué hay en la despensa?», preguntó Catalina, sus manos ya moviéndose con propósito, como si su cuerpo supiera lo que su mente todavía dudaba. Alejandro la observaba desde la puerta de la cocina, incrédulo de que hubiera permitido a una extraña entrar a su casa. Pero algo en ella, una determinación mezclada con vulnerabilidad, lo había desarmado. «Voy a mostrarte», dijo, acercándose a un armario de madera. La despensa era un paisaje de abandono, latas viejas con fechas ilegibles, frascos de mermelada que alguna vez había hecho la esposa de Alejandro, sus etiquetas desteñidas por el tiempo, harina, azúcar, sal, lo básico, nada más. «¿Y en el refrigerador?», preguntó Catalina. Alejandro abrió la puerta lentamente, como si temiera lo que encontraría. El interior revelaba la vida solitaria de un hombre: leche cortada, jamón endurecido, un bloque de queso viejo, huevos, mantequilla. «Es suficiente», murmuró Catalina, más para sí misma que para él. Sus ojos se cerraron por un momento, como si estuviera escaneando sus recuerdos, buscando una receta en el archivo infinito que era su mente. «¿Necesitas algo más?», preguntó Alejandro. «Papas, cebollas, cualquier verdura que tengas. Hay un huerto afuera. Todavía tenemos calabazas, papas almacenadas en la bodega, cebollas. Mi esposa, ella plantaba todo. Yo solo lo cosecho». Su voz se rompió ligeramente. «No siempre». Catalina sintió el peso de esas palabras. Años de abandono. Años de no poder entrar a ese huerto, porque cada planta era un monumento a lo que se había perdido. «Ve», dijo Catalina, con una dulzura que sorprendió incluso a ella misma. «Trae todo lo que encuentres. Confía en mí». Alejandro desapareció en la noche lluviosa. Catalina se quedó sola en la cocina, sus manos comenzando su danza familiar, encontrando cuchillos, ollas, sartenes. El espacio olía a desuso, pero bajo eso podía sentir los fantasmas de miles de comidas pasadas, años de amor cocinado en esta cocina. Ella encendió el fuego. El sonido del gas encendiéndose era como el corazón de la casa despertando. Cuando Alejandro regresó, traía papas de piel oscura todavía con tierra, cebollas firmes, 2 calabazas color ámbar, ajo, hierbas secas que reconoció de su propio cuidado. «Perfecto», dijo Catalina, tomando todo de sus manos. Lo que hizo después fue pura alquimia. Sus manos se movían con una precisión que solo viene de años de repetición, de noche tras noche cocinando en cocinas que no le pertenecían para personas que la ignoraban. Pelaba papas en espirales finas, cortaba cebollas en medias lunas perfectas. El ajo era minuado, sus aromas elevándose como plegarias. Alejandro se sentó en una silla de la cocina, observándola como si estuviera presenciando algo sagrado. La mantequilla se derretía en la sartén de hierro, su aroma expandiéndose por toda la casa. Las cebollas caían en el calor, izando suavemente, luego languideciendo en dorado perfecto. Ella agregaba el ajo, y la cocina se llenaba de un aroma que viajaba directamente a los rincones más profundos de la nostalgia. «Mi esposa solía hacer así», murmuró Alejandro. «Empezaba con cebolla y ajo. Decía que era la base de todo lo bueno». Catalina no respondió, pero sus manos se movieron con más reverencia. Las papas iban entrando ahora,
sus bordes tornándose dorados, crujientes. Ella agregaba las calabazas cortadas en cubos, sal, pimienta, las hierbas secas de la esposa muerta, que de alguna manera seguían siendo hermosas en su sequedad. La sopa, porque eso era lo que era, aunque Catalina no había planeado una sopa, comenzó a hervir lentamente. El caldo se formaba de la química simple de agua, verduras y tiempo. Ella bajó el fuego, permitiendo que todo se cocinara juntos, permitiendo que los sabores se conocieran y se enamoraran. Mientras esperaba, Catalina observó a Alejandro. Estaba mirando por la ventana hacia la noche, pero sus ojos no veían nada. Estaban mirando hacia adentro, hacia años de soledad apilados como ropa sucia. «¿Cuánto tiempo llevas solo?», preguntó ella suavemente. «5 años», respondió él. «Desde que María murió». ¿Ella tenía nombre? Catalina lo sabía, por supuesto. Había escuchado. María Elena. Teníamos planes, íbamos a tener hijos, íbamos a convertir esta granja en algo grande, pero... Alejandro se encogió de hombros. El cáncer tenía otros planes. Catalina revolvió la sopa. El aroma era casi insoportable ahora, casi demasiado vivo para una cocina que había permanecido muerta por tanto tiempo. «¿Cocinabas con ella?», preguntó. «A veces, mal. Ella siempre se reía de mis intentos», sonrió tristemente. «Me decía que tenía las manos de un granjero, no de un cocinero». Catalina sirvió la sopa en 2 platos. Encontró pan en el congelador, pan viejo de María Elena, probablemente congelado años atrás, en un acto de desesperación. Lo calentó en el horno. La mantequilla derretida fue vertida sobre él, dándole una segunda vida. Cuando colocó el plato frente a Alejandro, sus manos temblaban. Él miró la sopa. Sus colores eran los del atardecer, dorados, anaranjados, verdes de las hierbas. El vapor se elevaba, llevando consigo las historias de cada verdura, de cada minuto de cocción. Alejandro tomó una cucharada, la llevó a su boca lentamente, como si estuviera realizando un ritual. Su reacción fue inmediata. Sus ojos se cerraron. Luego, de manera inesperada, las lágrimas comenzaron a caer. Susurró, «es exactamente como ella lo hacía». «No», dijo Catalina suavemente, sentándose frente a él. «Es mío, pero tal vez el amor se cocina igual, sin importar quién sostiene la cuchara». Alejandro levantó la vista hacia ella, sus ojos rojos pero brillantes, como si algo dormido en su interior hubiera despertado. «¿Cuál es tu nombre completo?», preguntó. «Catalina Morales». «Catalina», repitió, como si estuviera probando el nombre en su lengua. «Quédate, no por una noche. Quédate más tiempo. Quédate cuanto tiempo puedas». «¿Necesitas ropa seca?», dijo Alejandro, levantándose de la mesa después de que ambos terminaran la sopa en silencio reverente. Catalina había comido lentamente, observando a Alejandro consumir cada cucharada como si fuera la primera comida de su vida. No había prisa. Había solo el sonido de las cucharas contra los platos, el viento golpeando las ventanas, el crujir del fuego en la cocina. «Tengo ropa en la maleta», respondió Catalina. «Probablemente esté mojada», dijo Alejandro. «Ven». La llevó por pasillos oscuros, encendiendo lámparas que proyectaban sombras suaves en las paredes. Pasaron por una sala con un sofá que parecía no haber sido usado en años, paredes llenas de libros, fotos que Catalina no se atrevía a observar directamente. El dormitorio principal de la granja era grande, con una cama matrimonial que dominaba el espacio. En las paredes había más fotografías. Alejandro y una mujer rubia de sonrisa radiante, sus brazos alrededor del otro, como si estuvieran sosteniendo un secreto compartido. «Ese es el baño», señaló Alejandro, evitando mirar la cama. «Hay toallas limpias, ducha caliente, lo que necesites». Abrió un armario, revelando ropa de mujer doblada cuidadosamente. «¿De tu esposa?», preguntó Catalina suavemente. No pude deshacerme de sus cosas», admitió Alejandro, su voz apenas un susurro.
Sé que es extraño. Sé que probablemente debo haber hecho limpieza hace años, pero cada vez que entro a este cuarto... Se quedó en silencio. Catalina tomó una sudadera gris y unos pantalones deportivos del armario. No eran extravagantes, pero estaban limpios, secos, y olían a lavanda. «Gracias», dijo ella. Después de una ducha caliente que le devolvió la sensación a sus extremidades adormecidas, Catalina se miró en el espejo del baño. Parecía diferente, menos like Hunted, menos like Desperate. La ropa de María Elena le quedaba extrañamente bien, como si el universo estuviera haciendo una broma cósmica. Bajó las escaleras lentamente, escuchando sonidos de movimiento en la cocina. Encontró a Alejandro lavando los platos, sus brazos sumergidos en agua caliente, su postura tensa pero determinada. «¿Necesitas ayuda?», preguntó ella. «No, esta es mi paga por la comida», respondió, con algo que casi era una sonrisa, aunque sea después de 5 años de no lavar platos apropiadamente. Catalina se apoyó en el mostrador, observándolo trabajar. Había algo terapéutico en ver a un hombre hacer tareas domésticas simples, como si fueran actos de redención. «¿Por qué realmente me dejas quedarme?», preguntó ella. La pregunta que había estado bullendo bajo su piel desde la sopa. Alejandro se detuvo. El agua goteaba de sus manos de vuelta al lavaplatos. «¿Por qué?», dijo lentamente. «Cuando te vi en la puerta, mojada y desesperada, vi algo, no sé qué, pero era algo vivo. Este lugar ha estado muerto, Catalina. Yo he estado muerto, y tú...» Se giró hacia ella, secándose las manos en un paño. «Tú oliste a posibilidad». «¿A posibilidad?», preguntó ella confundida. «Cuando cocinabas, cuando movías las manos, era como si estuvieras llamando a la vida de vuelta a esta casa», explicó. «Mi esposa hacía eso. Ella hacía que las cosas ordinarias parecieran magia. Creí que nunca volvería a ver eso». «Alejandro», dijo Catalina cuidadosamente, «yo no soy tu esposa. No soy María Elena». «Lo sé», respondió él, «y eso es lo extraño. De alguna manera, eso es exactamente lo que hace que esto sea diferente. Ella está en el pasado, tú estás en el presente». Hubo un silencio incómodo. Catalina sintió algo peligroso formándose, la posibilidad de ser necesitada, de ser elegida, de importar. Eran cosas que su corazón había aprendido a temer. «Mañana», dijo ella cambiando de tema, «necesito llamar a la agencia, necesito saber dónde estoy realmente. Quizá hay un trabajo real en otra parte, o quizá necesito...» «Quédate», interrumpió Alejandro, «no como empleada, como, no sé, como una persona. Ayúdame a arreglar esta casa, ayúdame a vivir de nuevo, y a cambio te daré techo, comida, seguridad, y un salario justo». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Catalina, aunque sabía que ya estaba aceptando. «¿Cuánto tiempo quieras? ¿Un mes? ¿Un año? Mientras puedas». Catalina caminó hacia la ventana de la cocina. Afuera, la lluvia finalmente había cesado, dejando un mundo reluciente y silencioso. En la distancia, podía ver las formas oscuras del huerto, los campos dormidos de la granja esperando primavera. Ella pensó en sus padres, en la ciudad que la había rechazado, en las noches durmiendo en habitaciones de hotel compartidas. Pensó en la vida de posibilidades finitas que había estado viviendo. «Una condición», dijo ella, girándose hacia Alejandro. «Si me quedo, quiero ayudarte a reconstruir este lugar, el huerto, la granja, todo. No quiero simplemente cocinar, quiero que esto vuelva a vivir». Alejandro sonrió. Fue una sonrisa débil, como si sus músculos faciales hubieran olvidado cómo hacerlo, pero fue genuina. «Tenemos un acuerdo», dijo extendiendo su mano. Ella la tomó, y en ese momento, algo en el universo se realineó. La granja equivocada de repente parecía exactamente el lugar correcto. «¿Dónde dormiré?», preguntó Catalina prácticamente. «Hay una habitación de huéspedes, la siguiente a la mía. Está limpia». Mientras Alejandro la llevaba por las escaleras, Catalina miró atrás hacia la cocina. En la oscuridad, casi podía ver a María Elena allí, sonriendo,
como si aprobara esta extraña intersección del destino. O tal vez era solo su imaginación. Pero en una granja donde un viudo y una cocinera sin hogar se encontraban equivocadamente, la imaginación era posiblemente la fuerza más real. Las primeras 2 semanas en la granja fueron una transformación silenciosa. Catalina se despertaba antes del amanecer, cuando la casa todavía respiraba el sueño, y descendía a la cocina para preparar el desayuno. No era un deber, era una oferta, un regalo que dejaba en la mesa como quien deja flores en una tumba. Alejandro comenzó a bajar a las 6 de la mañana, atraído por los aromas que ya no había experimentado en años. Café recién hecho, huevos con hierbas, pan tostado con mantequilla de avellana, la vida cotidiana convertida en ritual. ¿Cuándo dormiste?, preguntaba él siempre. Ya dormí suficiente, respondía ella siempre, pero la verdad era más compleja. Catalina se despertaba a las 4 de la mañana con pesadillas. Sus padres cerrando puertas, agencias de empleos que se desvanecían como humo, el sonido de la lluvia que parecía perseguirla incluso en los sueños. La cocina era su refugio, el lugar donde podía convertir la ansiedad en algo tangible y hermoso. «Hoy vamos al huerto», anunció Alejandro una mañana, después de que hubieran comido en silencio cómodo durante 20 minutos. «¿Ahora?», preguntó Catalina. «Hace buen tiempo, y necesitamos comenzar a preparar la tierra. Es otoño avanzado. Si queremos que la primavera sea productiva, necesitamos trabajar ahora». Salieron bajo un cielo gris pálido. El huerto era más grande de lo que Catalina había imaginado. Hileras de plantas muertas o dormidas, un invernadero con los cristales sucios, herramientas viejas oxidadas apoyadas contra una pared de ladrillo. «María Elena solía venir aquí cada mañana», dijo Alejandro, tocando un tablero de verduras levantado del suelo. Plantaba sus propias semillas, hacía compost, sabía exactamente cuándo cada cosa estaba lista para cosechar. «¿Y después de que murió?», preguntó Catalina suavemente. «Dejé que muriera también», respondió Alejandro con una honestidad brutal. «Pensé que si la granja moría, si todo moría, entonces tal vez yo también podría dejar de existir sin tener que hacer nada al respecto». Catalina no dijo nada. Simplemente tomó una pala vieja del suelo y comenzó a remover la tierra. Trabajaron todo el día. La tierra era dura al principio, resistiendo, pero gradualmente cedía bajo la insistencia de sus herramientas. Alejandro le mostró dónde María Elena había enterrado semillas años atrás. Algunas todavía brotaban, tercas como la fe. «Mira esto», dijo, señalando plantas pequeñas pero vigorosas. «Son flores silvestres. Ella las plantó cuando descubrió que estaba enferma. Dijo que quería que algo bonito siguiera creciendo aunque ella se fuera». Catalina se arrodilló, tocando los pétalos que se abrían hacia un sol que casi no existía. Había una belleza desgarradora en esas flores, una persistencia que hablaba de amor más allá de la muerte. «Vamos a cuidarlas», dijo Catalina. «Vamos a cuidar todo esto». A medida que las semanas avanzaban, la granja comenzó a despertar. Catalina limpió el invernadero, vendó plantas dañadas, preparó macetas de semillas. Alejandro trabajaba junto a ella, sus manos de granjero encontrando nuevamente su propósito, pero algo había comenzado a cambiar en Alejandro. Había momentos en que tosía, llevándose la mano a la boca rápidamente, como si estuviera ocultando un secreto. Había días en que bajaba las escaleras lentamente, como si cada paso le costara más que el anterior. «¿Estás bien?», preguntó Catalina una noche, mientras preparaban la cena juntos. «Perfectamente», respondió Alejandro demasiado rápidamente. «Solo cansado». «Trabajamos mucho hoy», observó ella. «Necesitaba trabajar», respondió él. «Necesitaba recordar cómo se siente estar vivo». Una noche, Catalina encontró papeles en la cocina. Los había dejado sobre la mesa como si fuera un accidente, pero ella sospechaba que no lo era. Eran resultados médicos. Palabras como metástasis y pronóstico saltaban de las páginas como acusaciones.
Su primer instinto fue fingir que no había visto nada. Su segundo instinto fue confrontarlo. «Alejandro», dijo colocando los papeles frente a él después de cenar. Él se volvió blanco. «Diste mi privacidad por sentada», dijo duramente, levantándose de la mesa. «¿Cuándo ibas a decírmelo?», preguntó Catalina, su voz temblando de algo entre la rabia y el miedo. «¿Cuándo estuvieras demasiado enfermo para que importara? ¿Cuándo te estuvieras muriendo?» «No estoy muriendo», respondió él, pero sus ojos traicionaban sus palabras. «Alejandro, me dieron 6 meses», cortó él, sentándose lentamente como si todo su peso finalmente lo alcanzara. «Hace 3 meses. Los médicos dijeron 6 meses si tenía suerte. Luego dijeron que la suerte se acabó hace poco». El silencio fue ensordecedor. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Catalina, sentándose frente a él. «¿Por qué?», dijo Alejandro mirando sus manos. «Por primera vez en 5 años, alguien me vio como una persona viva, no como el viudo de la granja, no como el hombre que perdió a su esposa. Me viste como Alejandro, y no quería perder eso, incluso si es temporal». Catalina sintió su corazón fracturarse en múltiples lugares. «Entonces me amargaste», dijo ella, su voz pequeña. «Me permitiste que me enamorara de alguien que ya estaba condenado». «¿Te enamoraste?», preguntó Alejandro, sus ojos encontrando los suyos por primera vez. Catalina no respondió. No necesitaba hacerlo. Alejandro extendió su mano a través de la mesa. Ella la tomó, sus dedos entrelazándose como promesas que no sabían si podrían mantener. «Entonces vivamos», dijo él, «aunque sea solo por un tiempo. Vivamos completamente, sin miedo, sin arrepentimiento». Las semanas que siguieron fueron las más intensas de la vida de Catalina. No eran ordinarias, ni podrían haberlo sido. Cada día llevaba el peso de la finitud. Cada noche era una victoria robada al destino. Alejandro dejó de ocultarse de su enfermedad. O mejor dicho, Catalina dejó de permitirle ocultarse. Lo acompañaba a sus citas médicas en la capital, manteniéndose de pie en clínicas esterilizadas donde los doctores usaban palabras como paliativos y comodidad en lugar de cura. Ella escuchaba, tomaba notas, hacía preguntas que él estaba demasiado cansado o asustado para hacer. «¿Cuánto tiempo realmente?», preguntó Catalina al médico después de una consulta, mientras Alejandro esperaba afuera. El doctor, un hombre de gafas redondas, con ojos que habían visto demasiado sufrimiento, suspiró. 3 meses, 4 si tiene suerte. Su progresión es más rápida de lo que esperábamos inicialmente. Catalina salió de esa oficina sintiéndose como si estuviera caminando bajo agua. El mundo se movía alrededor de ella, pero no parecía real. Alejandro estaba leyendo una revista de 30 años de antigüedad en la sala de espera, fingiendo no estar aterrado. Ella se sentó junto a él, sin decir nada. Tomó su mano. Eso fue suficiente. De regreso a la granja, tomaron un camino diferente. Alejandro quería detener el auto en un pueblo pequeño que no habían visitado antes. Caminaron por calles adoquinadas, entraron en tiendas de antigüedades, compartieron helado en una plaza donde un anciano tocaba acordeón. «Quiero memorizar todo», dijo Alejandro, observando a un niño correr tras palomas. «Todos los momentos, contigo, como si pudiera guardarlos en una botella y llevarlos conmigo». «No hables así», respondió Catalina, pero sus palabras sonaban vacías, incluso para sus propios oídos. «¿Cómo debo hablar?», preguntó él girándose hacia ella. «¿Pretendiendo que estoy bien? ¿Fingiendo que no estoy aterrado? He hecho eso por 3 meses. Ahora que sabes, ¿no podemos simplemente ser reales?» Ella asintió, sus ojos llenos de lágrimas. De vuelta en la granja, algo cambió. Dejaron de esperar por la vida. Comenzaron a vivirla. Alejandro había guardado la ropa de María Elena durante años. Una noche sacó un álbum de fotos. Estaban sentados en el sofá de la sala, algo que no habían hecho antes, rodeados de libros que nunca había creído que leería. «Quiero que conozcas su historia»,
dijo abriendo el álbum cuidadosamente. Quiero que entiendas quién fue, porque cuando me vaya, alguien necesita recordar. Catalina escuchó sobre María Elena, una mujer que había querido ser botánica, pero que se convirtió en granjera porque amaba la tierra más que amaba sus propios sueños. Una mujer que plantaba flores entre verduras porque creía que la vida necesitaba belleza tanto como necesitaba sustancia. Una mujer que había dejado diarios llenos de reflexiones sobre el amor, la muerte y lo que significa vivir cuando sabes que tu tiempo es limitado. Ella sabía, murmuró Alejandro leyendo un pasaje. Una semana antes de que los médicos hicieran el diagnóstico oficial, ella escribió: «Siento que mi cuerpo está traicionando a mi mente. Pronto voy a saber por qué, y cuando lo sepa, voy a elegir no dejarme definir por eso». Catalina tomó el diario de las manos temblorosas de Alejandro. Ella era una mujer extraordinaria, dijo. Lo era, acordó él, y yo estoy contento de haberla tenido. Incluso sabiendo cómo terminaría, elegiría vivirlo todo de nuevo. Es extraño, ¿verdad?, que alguien pueda hacerte tan feliz y tan miserable al mismo tiempo. No es extraño, respondió Catalina. Es amor. Esa noche, Alejandro la besó. Fue en la cocina, mientras ella preparaba té de jengibre para ayudar con sus náuseas matutinas. Sus labios encontraron los suyos con una certeza que no admitía dudas o arrepentimientos. «He estado queriendo hacer eso desde el primer día», dijo contra su boca. Catalina sonrió, un acto que le parecía arriesgado en un mundo donde la felicidad parecía condenada. Los días comenzaron a adquirir una calidad onírica. Alejandro tenía buenos días y malos días. En los buenos días, trabajaban en el huerto juntos, sus manos en la tierra, haciendo planes para lo que plantarían en primavera, aunque ambos sabían que solo uno de ellos estaría allí para verlo crecer. En los malos días, Catalina lo alimentaba con sopas caseras, lo veía dormir horas interminables, le leía en voz alta de los diarios de María Elena. Fue en un malo de los malos días cuando sucedió. Catalina estaba en el pueblo buscando medicinas cuando vio a un hombre en la plaza que le hizo detenerse en seco. Tenía los mismos ojos castaños que ella, la misma forma de la mandíbula, el mismo lunar en el lado izquierdo del cuello. «¿Marcos?», susurró, aunque no podía estar segura. El hombre se giró. Su expresión cambió de la confusión a la sorpresa absoluta en medio segundo. «¿Catalina?», preguntó, su voz quebrada. «¿Eres tú? ¿De verdad eres tú?». Su hermano, después de 9 años, después de creer que estaba muerta o perdida, o simplemente borrada de la faz de la tierra, su hermano mayor estaba de pie frente a ella en una plaza de un pueblo pequeño que ella ni siquiera sabía que existía hace 3 meses. «Marcos», jadeó ella, y antes de que pudiera pensar, estaban abrazados, llorando, años de separación derritiéndose en los brazos del otro. «Te he estado buscando», dijo él una y otra vez. «Te he estado buscando durante años. Mamá y papá, ellos, después de que te fuiste, no fue lo mismo. Se arrepintieron cada día». Catalina no supo qué responder a eso. Que su arrepentimiento venía demasiado tarde, que ella había vivido años en la calle, trabajando en cocinas que no le pertenecían, durmiendo en habitaciones de hotel compartidas, porque ellos habían elegido su carrera sobre su hija. Pero también sintió algo diferente. Sintió la posibilidad de perdón. Sintió que tal vez la vida no era tan simple como ella creía. «¿Dónde estás viviendo?», preguntó Marcos. «¿Cómo estás? ¿Estás diferente? Mejor, hay algo en ti que es diferente». Catalina pensó en Alejandro, en la granja, en todo lo que había pasado en los últimos meses, que parecía una vida entera comprimida en semanas. «Hay alguien que necesito que conozcas», dijo ella. «Es una larga historia». Mientras caminaban de regreso al auto de Marcos, Catalina sintió el peso de lo que estaba a punto de suceder. Estaba a punto de presentar su hermano a Alejandro. Estaba a punto de crear un puente entre su vida nueva y su vida antigua.
y no tenía idea de cómo Alejandro lo tomaría. Pero cuando bajaron del auto frente a la granja, cuando Alejandro salió al porche, con menos energía cada día, pero siempre presente, Catalina vio algo cruzar su rostro. Reconocimiento. ¿Alejandro?, preguntó Marcos, sus ojos agrandándose. Alejandro Santillán, del colegio, de hace años. Marcos, respondió Alejandro, descendiendo lentamente las escaleras. Dios mío, ¿cuánto tiempo? Se abrazaron como hombres que habían compartido juventud, pero habían sido separados por la vida. Y Catalina, viendo a su hermano con su amor, tuvo el horrible y perfecto pensamiento de que el universo era más pequeño, más conectado, más lleno de ironía de lo que jamás había imaginado. ¿Cómo se conocen?, preguntó Marcos, mirando de uno a otro, viendo algo en sus posiciones, en sus manos casi tocándose. Es un accidente afortunado, dijo Alejandro, y su mano encontró la de Catalina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos miraba a su hermana, luego a Alejandro, luego de nuevo a su hermana, como si estuviera intentando resolver un acertijo cuya respuesta no quería aceptar. «Necesitamos hablar», dijo Marcos. Su tono cambió de la alegría del reencuentro a algo más cauto. «Catalina, ¿podemos hablar en privado?» Alejandro hizo un movimiento para retirarse, pero Catalina tomó su brazo. «No», dijo firmemente. «Si quieres hablar conmigo, él se queda. No tengo secretos de él». Marcos entró a la casa detrás de ellos, sus ojos escaneando cada rincón de la granja como si estuviera intentando leer la historia de su hermana en las paredes. La sala con sus libros polvorientos, la cocina que brillaba con el cuidado de Catalina, las fotografías de María Elena que seguían adornando las paredes. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Marcos, sentándose en el sofá con la rigidez de alguien que está a punto de oír algo que no quiere escuchar. 3 meses, respondió Catalina, permaneciendo de pie, su mano todavía en el brazo de Alejandro. ¿Y cuánto tiempo? Marcos dejó la pregunta incompleta, pero todos entendieron lo que quería preguntar. Catalina llegó buscando trabajo, explicó Alejandro calmadamente, y se quedó, porque yo le pedí que se quedara. ¿Sabes quién es ella?, preguntó Marcos abruptamente. ¿Sabes su historia? ¿Sabes lo que nuestra familia le hizo? Creo que tengo una idea, respondió Alejandro. Ella me lo contó, sobre sus padres, sobre ser rechazada, sobre los años difíciles. Y aún así, le pediste que se quedara. Marcos se levantó de repente, la frustración atravesando su cuerpo como electricidad, sabiendo que está vulnerable, sabiendo que probablemente busca un lugar seguro, una familia, algo que le falta. ¡Basta!, gritó Catalina, sorprendiendo a ambos hombres con la intensidad de su voz. No eres mi guardián, Marcos. No lo has sido durante 9 años. No tienes derecho a venir aquí y cuestionarme sobre mis decisiones. Tengo todo el derecho, respondió Marcos, su propia voz elevándose. Soy tu hermano. Te he estado buscando. Mamá muere un poco cada día sin ti. Papá finalmente admitió que cometió un error, que fue injusto, que... ¿Y eso supone que lo borra?, interrumpió Catalina, sus años de dolor fluyendo como una inundación que no podía contener. Que sus arrepentimientos tardíos arreglan las noches donde dormí en las calles, las comidas que me salté, los años donde estuve completamente sola. Alejandro se movió hacia ella, colocando una mano reconfortante en su espalda. Catalina se apoyó en él, y Marcos vio el gesto. Vio cómo ella buscaba su consuelo, cómo él la sostenía como si fuera lo más frágil y valioso que hubiera tocado. ¿Lo amas?, preguntó Marcos, su voz más suave pero no menos intenso. Sí, respondió Catalina sin dudar. Sabes que está enfermo, sabes que está... Marcos no pudo terminar la frase. «Que está muriendo», completó Alejandro calmadamente. «Sí, lo sé. Ella lo sabe. Hemos decidido que eso no cambia lo que sentimos». Marcos se desmoronó en el sofá, su rostro en sus manos. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos. «No puedo permitir que pase por eso», dijo,
mirando a Catalina. Ya has sufrido demasiado. Perder a alguien que amas después de todo lo que has pasado no es justo. La vida rara vez es justa, Marcos, respondió Catalina, arrodillándose frente a su hermano. Aprendí eso hace mucho tiempo, pero también aprendí que el amor vale la pena incluso si termina, especialmente porque termina, porque hace que cada momento sea sagrado. Alejandro fue a la cocina y regresó con té. No fue un gesto espectacular, pero fue el tipo de acto que dice todo lo que necesita ser dicho: el cuidado, la consideración, el deseo de traer consuelo incluso en medio de tensión. Marcos tomó la taza lentamente. «¿Cuánto tiempo te queda?», preguntó a Alejandro. «Según los médicos, 2 o 3 meses. Tal vez menos. Mi cuerpo está siendo impredecible». Marcos asintió, procesando. «Íbamos juntos a la escuela», dijo, como si estuviera viendo a través del tiempo hasta quien habían sido una década antes. «Querías ser abogado. Ibas a vivir en la capital, tenías todo planeado». «Los planes cambian», respondió Alejandro con una sonrisa triste. «Terminé aquí, con una granja que hereda de mi familia, con una esposa que no pude salvar y ahora con un ángel que llegó cuando más lo necesitaba. No es la vida que planeé, pero es la vida que amo». Hubo un momento donde los tres se miraron mutuamente y algo pasó entre ellos. Una tregua, un entendimiento, la aceptación de que la vida es demasiado compleja para juicios simples. «¿Nuestros padres saben que estás aquí?», preguntó Alejandro a Marcos. «Saben que estoy buscando a Catalina. No saben que la encontré. No sabían que...». Miró a su hermana y luego a Alejandro. «No sabían esto». «¿Qué quieres hacer?», preguntó Catalina con cautela. Marcos se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia los campos oscuros de la granja. Cuando habló, su voz era diferente, más madura, más aceptadora. «Quiero que vengas a casa, no para quedarte, solo para una visita, para que vean que estás viva, que estás bien, que estás feliz. Incluso si es complicado, incluso si es temporal». Giró hacia ella. «Y quiero que traiga a Alejandro. Quiero que nuestros padres vean por qué elegiste esto». Catalina y Alejandro intercambiaron una mirada. Era una invitación cargada de riesgo, de vulnerabilidad, pero también era una oportunidad de cierre, de ciclos completos. «Iremos», dijo Alejandro, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Marcos. «Que los aceptes independientemente de lo que sientas. Que entiendas que tu hermana es adulta y puede tomar sus propias decisiones, incluso si no son las decisiones que tú hubieras hecho para ella». Marcos asintió lentamente. «Hay otra cosa», dijo Catalina, su voz temblando ligeramente. Cuando Alejandro, yo voy a necesitar estar rodeada de familia. No quiero estar sola de nuevo». Marcos cruzó la habitación y abrazó a su hermana, sus propios ojos llenos de lágrimas. «No estarás sola», prometió, «nunca más». Esa noche, después de que Marcos se fue, prometiendo volver al día siguiente para llevarlos a la capital, Catalina y Alejandro se sentaron en el porche bajo las estrellas. La temperatura caía, pero ella se acurrucó contra él, compartiendo su calor. «¿Crees que fue una buena idea?», preguntó ella. «Creo que fue la idea correcta», respondió Alejandro, sus dedos entrelazándose con los suyos. «No siempre son lo mismo, pero en este caso, sí». Dentro de la casa, en un álbum en la mesa de café, la foto de María Elena sonrió desde el pasado. Y de alguna manera, en los corazones de los dos en el porche, ella también estaba sonriendo desde el presente. El viaje a la capital fue silencioso. Catalina miró por la ventana del auto de Marcos mientras las colinas daban paso a edificios, carreteras multicarriles, la expansión tentacular de la ciudad que la había rechazado. Alejandro dormía con la cabeza contra la ventana, su cuerpo cada vez más frágil, cada viaje más difícil que el anterior. Marcos manejaba con concentración, ocasionalmente mirando a su hermana por el espejo retrovisor como si temiera que desapareciera de nuevo. El apartamento de sus padres estaba en un edificio de lujo en el sector financiero. Catalina no había estado allí desde el día que se fue.
Sus padres se habían mudado años después, intentando quizá escapar de los recuerdos de la hija que habían expulsado, pero no había escape posible de eso. Cuando entraron al elevador, Catalina sintió que le faltaba el aire. Alejandro tomó su mano. «Respira», susurró. La puerta del apartamento se abrió. Su madre apareció primero, cabello plateado, más delgada de lo que Catalina recordaba, pero con los mismos ojos, ojos que se llenaron de lágrimas en el mismo instante en que vieron a su hija. «Dios mío», susurró, «Dios mío, ¿eres realmente tú?» Su padre apareció detrás de ella, un hombre que había envejecido una década en los 9 años de ausencia de Catalina. Su expresión cambió de la confusión a la vergüenza, a la esperanza en rápida sucesión. «Catalina», dijo su voz rota. Hubo un momento donde nadie se movía. Luego su madre caminó hacia ella, con cuidado, como si su hija fuera un animal asustado que podía huir en cualquier momento. Cuando la abrazó, Catalina sintió que se derrumbaba. Todos esos años de dureza, de supervivencia, de rechazo, se desmoronaron en los brazos que la habían traído al mundo. Su padre se unió al abrazo, sus sollozos tan violentos que su cuerpo temblaba. «Lo siento», repetía una y otra vez. «Lo siento tanto, Catalina. Fuimos idiotas, fuimos crueles y ciegos y...» «Shh», dijo ella, aunque sus propias lágrimas no cesaban. Luego recordó que no estaba sola. «Estos son mis padres», dijo, girándose hacia Alejandro con una sonrisa temblorosa. «Mamá, papá, este es Alejandro, mi pareja». Sus padres miraron a Alejandro con una mezcla de gratitud y curiosidad. Mamá sonrió, ese tipo de sonrisa que dice: «Gracias por cuidar a mi hija». Papá extendió su mano, un gesto formal, pero cargado de significado. Se sentaron en la sala. Mamá preparó té. Era un ritual familiar que Catalina no había vivido en años, la normalidad de una familia normal, y fue devastador en su familiaridad. «¿De dónde eres?», preguntó papá a Alejandro, haciendo conversación, aunque sus ojos seguían volviendo a Catalina, como si temiera que fuera a desvanecerse. «De una granja a 30 kilómetros de aquí», respondió Alejandro. «Heredé la tierra de mi familia. He estado viviendo allí solo durante muchos años, hasta que Catalina llegó». «¿Cómo se conocieron?», preguntó mamá. Catalina y Alejandro intercambiaron una mirada. Catalina comenzó a contar la historia. La agencia de empleos, la lluvia, llegar a la granja equivocada, la sopa. Mientras hablaba, vio algo cambiar en el rostro de sus padres. Vieron cómo su hija, que había sido golpeada por el mundo, había encontrado a alguien que la amaba, alguien que la había elegido en su momento más vulnerable, pero también vieron algo más. Vieron el deterioro físico de Alejandro, sus movimientos cuidadosos, la manera en que respiraba como si cada aliento le costara. «¿Estás bien?», preguntó papá, y la pregunta fue para Alejandro, pero su mano fue hacia Catalina. Alejandro tomó la iniciativa. Explicó sobre su enfermedad, su pronóstico, el hecho de que amaba a su hija, pero que el tiempo era un lujo que no tenían. Habló con una calma que solo puede venir de alguien que ha hecho paz con su mortalidad. El silencio que siguió fue quebrado por mamá. «¿Cuánto tiempo?», preguntó suavemente. «Semanas», respondió Alejandro. «Tal vez un mes, tal vez menos». Papá dejó caer su taza de té. La porcelana se rompió contra el piso de mármol, pero él no pareció notarlo. «¿Vas a dejar a mi hija sola de nuevo?», preguntó, su voz temblando de una rabia que venía de la impotencia. «No», dijo Alejandro tranquilamente. «Voy a dejar a mi hija con un hermano que la ama, con padres que han aprendido a aceptar sus decisiones. Voy a dejar dinero suficiente para que ella esté segura. Y voy a dejar recuerdos de una vida vivida completamente, sin arrepentimientos. Eso es todo lo que puedo dejar. Espero que sea suficiente». Catalina comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes, lágrimas de aceptación. Pasaron la tarde entera conversando. Sus padres escucharon historias de la vida de Catalina durante los años que la habían perdido. Las ciudades donde trabajó, los restaurantes,
la gente que conoció, los momentos donde casi renunció, pero no lo hizo. «Eres tan fuerte», dijo mamá, tocando el cabello de su hija. «Tan increíblemente fuerte». «Tuve que serlo», respondió Catalina. «No tenía opción». Esa noche, después de que Alejandro se retiró a descansar, sus padres insistieron en que se quedara en la casa de huéspedes. Catalina se sentó con sus padres en el balcón, mirando la ciudad que brillaba bajo las estrellas. «¿Lo amas?», preguntó mamá. «Completamente», respondió Catalina sin dudar. «Sé que no tiene sentido, sé que voy a perderlo, pero lo amo más que he amado cualquier otra cosa en mi vida». Papá tomó la mano de su esposa, luego extendió su otra mano a su hija. «Entonces vive», dijo, «vive cada segundo. No cometas el error que nosotros cometimos de dar por sentado el tiempo. No desaproveches ni un momento». Esa noche, por primera vez en 9 años, Catalina durmió bajo el techo de sus padres. Y aunque la cama era diferente, aunque la habitación había sido reformulada desde que era joven, sintió algo que no había sentido desde que era niña. Sintió que estaba en casa. Al día siguiente, mientras se preparaban para regresar a la granja, su madre la abrazó en la puerta. «Vamos a visitarlos», dijo, «cada semana. Quiero estar allí. Quiero conocer a Alejandro de verdad. Quiero estar contigo». Catalina asintió, incapaz de hablar. En el auto, de regreso a la granja, Alejandro extendió su mano hacia ella. Ella la tomó y la llevó a su pecho, contra su corazón que seguía latiendo, aunque más lentamente cada día. «Tu familia te ama», dijo él. «Nosotros te amamos», respondió ella. Y en ese auto viajando a través de la noche, 2 almas se sostenían mutuamente, sabiendo que el tiempo que les quedaba era precioso, específicamente porque estaba terminando. Los días se acortaban conforme el invierno se acercaba. No era solo una metáfora en la vida de Alejandro, era literal. Sus días eran menos, sus noches más largas. Catalina comenzó a dormir en la habitación contigua a la suya, dejando la puerta abierta, despertándose cada vez que lo escuchaba toser. Sus padres fueron todos los fines de semana. Mamá cocinaba junto a Catalina, enseñándole recetas que había planeado pasar a su hija años atrás, antes de que todo se rompiera. Papá se sentaba con Alejandro en el porche cuando el clima lo permitía, hablando de la vida, de la mortalidad, de cómo los hombres finalmente entienden lo importante solo cuando se está desvaneciendo. «Te quiero como si fueras mi hijo», le dijo papá a Alejandro una tarde, y Alejandro lloró. Fue Marcos quien trazó el plan. Una noche, cuando toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa de la cocina, compartiendo una cena que Catalina había preparado con amor meticuloso, él habló. «Quiero que se casen», dijo simplemente. El tenedor de Alejandro se detuvo a mitad de camino a su boca. Catalina miró a su hermano como si hubiera perdido la razón. «¿Qué?», preguntó. «Creo que deberían casarse», repitió Marcos. «Aquí, en la granja, con la familia presente, antes de que sea demasiado tarde». «Marcos», comenzó Catalina. «No es precipitado», interrumpió su hermano. «Se aman. Eso es más de lo que la mayoría de las personas tiene. Y después, cuando todo termine, al menos habrán tenido eso. Serán esposos. Es un título que significa algo». Alejandro miró a Catalina. Sus ojos tenían esa cualidad que habían adquirido últimamente, la de alguien que está mirando todo por última vez, capturándolo para recordarlo en la próxima vida, en ese lugar donde va después. «¿Quieres?», preguntó, su voz tan suave que apenas se podía oír. Catalina asintió, incapaz de hablar. La boda fue una semana después. No fue un evento grande. No lo podía hacer. Alejandro apenas podía sostenerse de pie durante más de 30 minutos, pero fue perfecto en su intimidad. Eligieron casarse en el huerto, bajo los mismos árboles donde Catalina y Alejandro habían trabajado juntos plantando primavera. Las flores que María Elena había plantado años atrás, aquellas flores silvestres testarudas, estaban floreciendo temprano, como si supieran que necesitaban estar presentes para este momento. Mamá confeccionó un vestido simple de encaje blanco.
Papá consiguió anillos. Marcos arregló los documentos legales con asombrosa rapidez. El cura del pueblo pequeño accedió a una ceremonia informal. Catalina caminó sola hacia Alejandro, porque era su vida, era su elección. Él la esperaba de pie bajo un arco tejido con flores, con Marcos a su lado para apoyarlo si era necesario. «Estás hermosa», susurró Alejandro cuando ella se acercó. «Estoy aterrada», respondió ella. «Yo también», admitió él. «De todas maneras, vamos a hacerlo». El cura leyó promesas tradicionales, pero Alejandro pidió decir sus propias palabras. Tomó las manos de Catalina temblando y habló. «Llegaste a mi puerta por error», comenzó, «pero creo que no hay errores. Creo que el universo, o Dios, o lo que sea que nos mueva, supo exactamente qué estaba haciendo cuando te trajo mojada y desesperada a mi granja. Porque tú, Catalina, me sacaste de una tumba. Estaba enterrado vivo y tú me desenterraste. Y aunque nuestro tiempo es corto, es infinito comparado con lo que tenía antes. Quiero verte enfadada conmigo. Quiero escucharte reír. Quiero que me sostengas cuando tenga miedo. Y quiero que vivas completamente cuando me vaya. Ese es mi regalo para ti. La vida que continuará». Había lágrimas en los ojos de todos. Catalina habló a través de ellas. «Llegué equivocada», dijo, «pero en ti encontré hogar, no en un lugar, sino en una persona. Y ese era el lugar equivocado, pero eras exactamente el hombre correcto. Te amo, Alejandro. Te amo en cada segundo que tenemos, y voy a amarte en todos los segundos que vengan después». Intercambiaron anillos. Cuando el cura los declaró marido y mujer, Alejandro se inclinó y la besó, y fue el beso de un hombre que sabe exactamente cuán valioso es un momento porque tiene una cuenta regresiva en su cuerpo. Esa noche, después de que la familia se fue, sus padres se ofrecieron a quedarse, pero Alejandro insistió en tener la noche a solas con su nueva esposa. Catalina y Alejandro yacían en la cama, sus cuerpos entrelazados. «¿Crees en la vida después de la muerte?», preguntó Alejandro en la oscuridad. «No lo sé», respondió Catalina. Quiero creer que estarás esperándome en algún lugar». «Lo estaré», dijo él con certeza. «No sé cómo, pero lo estaré. Y cuando llegues, vamos a tener toda la eternidad, sin enfermedades, sin tiempo límite, solo nosotros y el infinito». «No hables así», pidió Catalina, aunque sabía que eran conversaciones que necesitaban tener. «Tengo que hablar», respondió Alejandro, «porque en las próximas semanas voy a estar aquí, pero no aquí. Voy a estar en un lugar donde las palabras serán difíciles. Entonces necesito decir todo ahora». Pasó la noche hablando. Hablaba sobre sus miedos, sus esperanzas, sus arrepentimientos. Habló sobre María Elena y cómo era diferente lo que sentía por ella a lo que sentía por Catalina. Con María Elena había habido novedad, admiración, la emoción del descubrimiento. Con Catalina era profundo, era rescate, era el tipo de amor que viene cuando dos personas rotas encuentran que encajan. «Voy a dejar la granja», dijo. «Quiero que sea tuya, completamente tuya. Planta lo que quieras, crea lo que quieras, vive aquí». «No puedo tomar tu granja», protestó Catalina. «Es exactamente lo que quiero que hagas», respondió Alejandro. «¿No lo ves? Voy a dejarte todo, la granja, los ahorros, la vida que empezarás de nuevo. Y voy a dejar que mis últimas semanas sean contigo, aquí, en este lugar que transformamos juntos». Las semanas que siguieron fueron extrañas en su belleza. Alejandro pasaba la mayoría de los días en cama ahora, pero Catalina le llevaba comidas que preparaba con tanta dedicación como si estuviera alimentando al mundo. Sus padres venían y simplemente estaban presentes. Mamá leyendo a su lado, papá haciendo tareas de la casa, Marcos siendo la columna vertebral que todo sostenía. Un día, Alejandro pidió que lo ayudaran a bajar al huerto. Era una tarea monumental para un hombre tan frágil, pero su voluntad era inquebrantable. Quería ver las flores de María Elena una última vez. Quería pararse en el lugar donde había trabajado con Catalina,
donde habían plantado la promesa de primavera. Permanecieron allí durante 2 horas, bajo el sol otoñal, mientras Alejandro hablaba sobre los planes para la próxima cosecha. Planes que Catalina sabía que no vería, pero que ella vería. Ella seguiría el legado. Ella cuidaría de lo que él había amado. ¿Ves eso?, preguntó Alejandro, señalando una flor que había comenzado a abrirse, fuera de estación. Imposible. Sí, respondió Catalina. Es como nosotros. No debería existir, pero existe, y es hermoso precisamente porque es imposible. Las últimas semanas llegaron con la delicadeza de la nieve que no llega. Alejandro se desvanecía gradualmente, su cuerpo comunicándole a su mente que era hora de soltar el mundo. Había días buenos donde podía estar en la cocina mientras Catalina cocinaba, dirigiendo desde una silla con una voz que se hacía cada vez más frágil. Había días malos donde no abría los ojos, su respiración el único recordatorio de que todavía estaba allí. Catalina no lo dejaba. No se fue a dormir en su propia cama ni una sola noche después de que Alejandro necesitó cuidados constantes. Se acurrucaba en una silla junto a su cama, sus manos siempre a su alcance, listas para sostenerlo si se despertaba asustado de la noche. Sus padres llegaron y se quedaron, transformaron la casa en un santuario. Mamá cambió sábanas, administró medicinas, preparó comidas suaves que Alejandro apenas probaba. Papá se sentaba en la puerta de la habitación como un guardián, como si su presencia pudiera retener la vida en su lugar. Marcos hablaba con los médicos, hacía llamadas, organizaba los detalles prácticos de la finitud. Una noche, cuando Alejandro despertó con claridad sorprendente, pidió que todos se reunieran alrededor de su cama. «Quiero que sepan algo», dijo, su voz como papel de lija. «No tengo miedo». «Alejandro», comenzó mamá. «Déjame terminar», pidió. «No tengo miedo porque no voy a ningún lado. Voy a estar aquí, en esta granja, en el huerto, en cada comida que Catalina prepare en esa cocina. Voy a estar en los árboles que plantemos, en las flores que germinen. He estado leyendo a María Elena durante todos estos años y entendí algo. Ella sabía que morir no es desaparecer, es transformarse». Catalina sollozaba en silencio, su mano en el pecho de Alejandro, sintiendo su corazón trabajar cada vez más lentamente. «Catalina», dijo Alejandro mirando directamente a su esposa, «necesito que me prometas algo». «Lo que sea», respondió ella, «que vivirás, completamente, sin culpa. Conocerás a otros hombres tal vez, o tal vez serás feliz sola, pero vivirás. ¿Me lo prometes?» «No puedo», sollozó ella. «Puedes», insistió Alejandro, «porque es lo que quiero, porque te amo lo suficiente para dejarte ir». Pasaron toda esa noche hablando. Papá se fue a llorar a la cocina. Mamá se sentó en la cama, sosteniendo la mano de un hombre que se había convertido en su hijo. Marcos permaneció en el umbral, guardador del espacio entre la vida y la muerte. Alejandro habló sobre su infancia, sobre sus padres que habían muerto cuando era joven, sobre cómo María Elena lo había salvado del aislamiento que había elegido. Habló sobre cómo creyó que nunca amaría de nuevo, y luego Catalina llegó, mojada y desesperada, y cambió todo. «El destino no es lo que planeo», dijo, «es lo que nos sorprende y nos hace mejores». A la mañana siguiente, Alejandro pidió que lo llevaran al porche. Sus fuerzas eran mínimas, pero su determinación era inquebrantable. Lo envolvieron en mantas y todos se sentaron con él, mirando hacia los campos dormidos de la granja. «Mira eso», dijo, señalando débilmente donde el sol salía sobre los árboles. «Es perfectamente ordinario y perfectamente hermoso al mismo tiempo. Todo es así. Nos pasamos la vida buscando lo extraordinario cuando la belleza está en cada amanecer». Catalina se inclinó y lo besó en la frente. «Te amo», susurró. «Yo también», respondió Alejandro, «hasta las próximas vidas». Esa noche, cuando la fiebre llegó, Catalina supo que estaba llegando el final. Ella no se asustó. Habían preparado este momento juntos, lo habían mirado a los ojos, lo habían aceptado.
Alejandro dormía profundamente, y ella permanecía en su silla sosteniendo su mano mientras el mundo se movía en cámara lenta. Sus padres se alternaban, una hora de descanso, una hora de vigilia. Marcos preparaba café que nadie bebía. La vida de la casa se ralentizaba en reverencia ante lo que estaba sucediendo. Al tercer día, Alejandro se despertó un instante. Sus ojos claros, presentes, encontraron los de Catalina. «Está bien», dijo. «Es hora». Ella lloró, pero asintió. «Dile a María Elena», continuó él, su voz cada vez más débil, «que le debo todo, que ella me enseñó cómo vivir y que alguien increíble llegó después de ella no para reemplazarla, sino para mostrarme que la vida no termina, que continúa de diferentes formas». «Se lo diré», prometió Catalina. Los últimos minutos fueron tranquilos. Catalina estaba en la cama con él, sus cuerpos juntos como habían estado en los últimos meses. Sus padres en la puerta, Marcos sosteniendo a su madre. Y luego, con la quietud de la tarde, Alejandro simplemente dejó de respirar. No fue traumático, no fue dramático, fue como cuando se apaga una vela, una transición suave de luz a sombra. Catalina no gritó. Solo continuó sosteniendo a su esposo, sintiéndolo transformarse de persona a memoria, de presente a pasado. Y de alguna manera supo que él seguía allí, en el calor que permanecía en su cuerpo, en el aire que contenía su último aliento, en los años futuros que ella viviría en la granja, que ahora era completamente suya. Papá entró y los cubrió a ambos con una manta blanca. Un gesto simple, un gesto que decía: «Han terminado, han estado juntos». Eso fue suficiente. Cuando finalmente salieron de la habitación, Catalina miró atrás hacia la cama. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando la cara de Alejandro. En la luz parecía estar sonriendo. Ella supo, en ese momento, que no estaba muerto. Solo estaba en un lugar donde ella lo alcanzaría eventualmente. Y cuando llegara, estaría esperándola, tal como había prometido. En la cocina, mientras su madre preparaba té que nadie quería beber, Catalina comenzó a cocinar. Era lo único que sabía hacer que tuviera significado. Comenzó con cebolla y ajo, la base de todo lo bueno, como María Elena le había enseñado a través de Alejandro. Cocinaba para la muerte, cocinaba para la familia, cocinaba para la vida que continuaría. Y aunque sus manos temblaban, aunque sus ojos estaban rojos de lágrimas, cada movimiento era preciso, porque Alejandro le había enseñado que el amor persiste en las cosas que hacemos con nuestras propias manos, en las comidas que preparamos, en los lugares que cuidamos, en los recuerdos que creamos. Catalina Morales, que una vez llegó a una granja equivocada buscando trabajo, había encontrado algo más profundo que empleo. Había encontrado propósito, había encontrado amor, había encontrado redención, y aunque Alejandro se había ido, la granja seguía siendo suya, el huerto seguía esperando ser plantado, la vida seguía pidiendo ser vivida. Un año después, la primavera había llegado a la granja con una exuberancia que parecía imposible hace un año. Los campos estaban vivos nuevamente. El huerto que Catalina y Alejandro habían preparado juntos ahora era una explosión de vida. Tomates que trepaban por estacas, calabazas que se extendían perezosamente por el suelo, flores de María Elena que florecían año tras año, obstinadas y hermosas. La granja se había transformado en algo que trascendía la soledad. Catalina había convertido parte de ella en una pequeña posada rural. Un lugar donde personas llegaban buscando paz y se iban con el estómago lleno. Su comida era lo que la gente pedía, una a una. Noticias viajaban. Una viuda que cocinaba milagros en una granja al norte de la capital. Sus padres venían cada fin de semana. No era obligación, era deseo. Papá trabajaba en el huerto, encontrando un propósito que la vida urbana nunca le había dado. Mamá y Catalina cocinaban juntas, finalmente completando la transmisión de conocimiento
que debería haber sucedido hace años. Marcos había propuesto matrimonio a la hija del alcalde. Estaban planificando la boda en el huerto de la granja, pero Catalina todavía dormía sola. No estaba sola exactamente. Alejandro permanecía con ella en cada amanecer, en cada comida, en cada momento donde la belleza ordinaria se convertía en extraordinaria. Ella hablaba con él mientras cocinaba, le contaba sobre los clientes, sobre los planes para el próximo cultivo. Algunos podrían haber llamado a eso locura. Catalina lo llamaba diálogo perpetuo. Había habido momentos donde su corazón la traicionó. Hubo un vendedor de vino que llegó un otoño, con ojos amables y manos que sabían cómo trabajar la tierra. Pasó una semana en la granja, ayudando, conversando. Catalina sintió la tentación del futuro nuevamente. Pero cuando él intentó besarla, ella supo que era una equivocación. Alejandro seguía siendo su esposo, de maneras que trascendían la muerte. «Está bien», le había dicho en voz alta a la noche, después de que el vendedor se fue. «Sé que esto te causa dolor, pero estoy donde necesito estar, contigo, en esta granja. Es suficiente». Y era suficiente. 6 meses después de la muerte de Alejandro, Catalina había encontrado un cuaderno en el escritorio de la habitación principal. Era de María Elena. No era un diario, sino un libro de recetas. Cada página contenía instrucciones detalladas para platos que María Elena había creado, con notas al margen sobre el amor, la vida, la muerte. En la última página, escrita años antes de su enfermedad, estaba esto: «Si alguien lee esto después de que me vaya, espero que entiendas que la comida es magia. Cada acto de cocinar es un acto de amor. Cada comida compartida es una promesa. Prometo cuidarte, prometo no herirte, prometo estar presente contigo. Alejandro come lo que cocino porque lo ama, y cuando ya no esté aquí, espero que él encuentre a alguien que lo ame lo suficiente para cocinar para él. Porque eso es lo que las personas que se aman hacen, se alimentan mutuamente, con comida, con palabras, con presencia». Catalina lloró leyendo eso, porque María Elena sabía. De alguna manera, la esposa muerta sabía que Alejandro encontraría a Catalina, que Catalina entraría a esa cocina y la transformaría con sus manos, que la granja viviría de nuevo. Esa noche, Catalina escribió su propia página en el cuaderno, un acta de reconocimiento, una oración de gratitud a la mujer que vino antes. «Querida María Elena, no sé si las personas pueden leer desde donde estás, pero si es así, quiero que sepas que tu huerto está floreciendo. Tus flores no murieron contigo, están aquí. Tu amor por esta granja, tu amor por Alejandro, era tan fuerte que sobrevivió. Yo estoy aquí, cuidando lo que tú plantaste, cocinando como tú enseñaste, y cuando llegue mi momento, tal vez yo también dejaré algo detrás que dure. Estoy aprendiendo que el amor no termina con la muerte, solo cambia de forma». Fue mamá quien sugirió la idea. Una mañana, mientras preparaban desayuno juntas, tocó el cuaderno de recetas. «¿Has pensado en publicarlo?», preguntó. «¿Publicar qué?», preguntó Catalina. «Las recetas, de María Elena y de ti. Este libro es hermoso, es testimonio. Otras personas deberían poder acceder a él». Catalina no había pensado en ello, pero gradualmente la idea creció. Primero fue compartir recetas con clientes de la posada. Luego fue crear un pequeño libro, impreso localmente, vendido en la recepción. Luego fueron otros editores que se acercaron, interesados en la historia de la granja, la historia de las mujeres que la salvaron. Pero lo más importante no fue la publicación, fue la conexión. Catalina recibía cartas de personas que preparaban los platos de María Elena y experimentaban sus propias transformaciones. Mujeres que dejaban matrimonios tóxicos usando la coraje de Catalina como inspiración. Hombres que cocinaban para sus familias por primera vez. Personas que encontraban en la cocina lo que habían estado buscando en lugares equivocados. Una carta la cambió todo. Venía de una trabajadora social de la capital.
Había estado usando la historia de Catalina en su trabajo con jóvenes sin hogar. Compartía los escritos de Catalina para mostrar que es posible reinvencionarse, que la granja equivocada puede convertirse en el hogar correcto. «Gracias por salvarme», escribía la trabajadora social. «Aunque nunca nos hemos conocido, tu historia me salvó». Catalina leyó esa carta una y otra vez, y finalmente entendió lo que Alejandro había estado tratando de enseñarle en sus últimas palabras: que la vida no termina, que continúa, en ondas, en impacto, en las vidas que tocamos incluso después de que nos hemos ido. Ese verano, 3 años después de que Catalina llegó equivocada a la granja, organizó un festival, una celebración de la cosecha, una reunión de todas las personas que habían sido tocadas por esta extraña historia de destino. Vinieron cientos, sus padres, por supuesto, Marcos con su esposa embarazada, el médico que había cuidado de Alejandro, llorando porque sentía que finalmente había ayudado, amigos que Catalina había hecho en los pueblos cercanos, e incluso algunos completos extraños que habían leído sobre la granja y querían estar allí, tocando la tierra que había tocado la magia. Catalina cocinaba toda la semana anterior. Sus manos nunca descansaban. Era como si a través del acto de cocinar para cientos, estuviera cocinando para Alejandro, para María Elena, para su yo pasado que llegó a esa puerta sin esperanza. El festival fue hermoso. Había música, historias contadas alrededor de fuegos, gente comiendo comida que era más que sustancia, era testimonio. Y en el corazón de la granja, bajo el árbol más antiguo donde una vez Catalina y Alejandro habían bailado en la lluvia, había un monumento, una placa simple: «Aquí vivió el amor, aquí continúa viviendo». Al atardecer, Catalina se encontró sola en el huerto. Las flores de María Elena estaban en plena floración. El cielo era un cuadro de color: naranjas, rosas, púrpuras que no existían en el espectro normal de la realidad, pero que el universo regalaba ocasionalmente a aquellos que lo merecían. «Hicimos algo hermoso», susurró al aire, sabiendo, de alguna manera sabiendo, que Alejandro estaba escuchando. Y en ese momento, una brisa llegó. No una brisa ordinaria, sino algo con intención. Envolvió a Catalina y por un instante, solo un instante, ella sintió brazos alrededor de ella, brazos que habían sostenido su corazón cuando estaba roto, brazos que ya no tenían cuerpo, pero que seguían alcanzándola. Catalina sonrió a través de las lágrimas. «Estoy bien», dijo. «Estamos bien». La granja continuó floreciendo. Catalina continuó cocinando. Sus padres continuaron visitando. Marcos tuvo 2 hijos. Ambos crecieron en el huerto, aprendiendo de su tía cómo la comida es amor y cómo el destino es más inteligente que nosotros. Años después, cuando Catalina finalmente envejeció, cuando sus propias manos comenzaron a temblar sobre los cuchillos, fue un joven cocinero el que llegó a la granja. No equivocado como había estado ella, intencionalmente. Ella lo había invitado. Y cuando vio cómo él miraba a su hermana menor, la hija de Marcos, con la devoción que ella reconocía como el signo de un hombre dispuesto a alimentar a alguien, a sostener a alguien, a amar completamente, Catalina supo que el ciclo continuaba. La vida no termina, solo se transforma, como María Elena escribió, como Alejandro descubrió, como Catalina finalmente comprendió. Y en la cocina de la granja, donde tantas comidas habían sido preparadas con amor, donde tan muchas personas habían sido sanadas por el acto simple de ser alimentadas, el trabajo continuaba. Porque el amor, una vez plantado, nunca muere, solo crece. Años después, alguien preguntaría a Catalina en una entrevista: ¿crees que fue un accidente que llegaras a la granja equivocada? Ella sonreiría, la sonrisa de alguien que ha entendido finalmente los secretos del universo.
No creo en accidentes, respondería. Creo en destino. Creo que la vida nos guía exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando parece equivocado. Llegué buscando un trabajo, encontré una vida, encontré un hogar, encontré el amor. Luego haría una pausa mirando hacia las ventanas de la granja, donde el huerto brillaba en el atardecer. Y creo que en algún lugar, María Elena y Alejandro están sonriendo, porque el trabajo de amar no termina, solo cambia de manos.